Elena, con sus 82 años, se movía por su casa como una sombra. Un año antes, el silencio había tomado posesión de cada rincón, cada objeto, cada recuerdo, cuando su amado esposo se fue. 54 años de risas, conversaciones y compañía habían terminado, dejando un vacío que parecía no poder llenarse. Ella despertaba cada mañana con la misma pregunta: ¿por qué? El café le sabía amargo, el jardín, que antes estaba lleno de color y vida gracias a sus cuidados, ahora se veía descuidado. Sus amigos la llamaban, la invitaban, pero Elena prefería el refugio de sus cuatro paredes. La soledad se había convertido en una sombra constante y el propósito en su vida algo que ya no existía. Una tarde, mientras la luz del sol entraba tímidamente por las cortinas, Elena se encontraba inmersa en el ritual silencioso de revisar viejas fotografías. Cada imagen era una pequeña ventana a un pasado compartido, un tesoro de momentos que se resistían a desvanecerse. Sus dedos, finos y marcados por el tiempo, acariciaban con ternura las fotos, sintiendo la textura de los recuerdos. Había fotos de su joven esposo, con el cabello oscuro y una sonrisa traviesa, fotos de sus viajes juntos, él con su sombrero de explorador en las pirámides o con un abrigo grueso frente a los Alpes suizos. Cada una de ellas evocaba una emoción, un suspiro, a veces una lágrima. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en una imagen particular: Alberto sentado en su sillón favorito, con sus gafas de lectura y un libro de tapas desgastadas en sus manos. La luz del atardecer le daba un aura casi mística, y la concentración en su rostro era palpable. Elena sonrió con una melancolía dulce. Recordó vívidamente la pasión de Alberto por la lectura. Él era un gran lector, un explorador incansable de mundos a través de las palabras. Cada noche, antes de dormir, le compartía fragmentos de lo que había leído, anécdotas de personajes históricos, ideas revolucionarias de filósofos o pasajes poéticos que la transportaban a lugares lejanos. Sus conversaciones giraban a menudo en torno a las historias que descubría, y él tenía la habilidad única de hacerla sentir parte de cada aventura literaria. Se preguntó si alguna vez volvería a sentir esa chispa de curiosidad, esa conexión con el conocimiento que Alberto tanto valoraba. Elena se levantó de la silla con una determinación suave pero firme, casi imperceptible. Caminó lentamente hacia la estantería que Alberto había llenado con tantos libros a lo largo de los años. Era su santuario particular, un testimonio silencioso de una vida dedicada al aprendizaje y a la imaginación. Los lomos de los libros, de diferentes colores y tamaños, se alineaban perfectamente, cada uno con su propia historia, no solo en sus páginas, sino en el recuerdo de cuándo y cómo habían llegado a esa colección. Tocó los libros, sintiendo el peso de las historias entre sus manos, el frío del papel, el leve olor a polvo. Era como si pudiera sentir la presencia de su esposo en cada volumen, en cada palabra impresa. Entre ellos, sus dedos tropezaron con un viejo ejemplar de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Elena recordó que Alberto había estado leyéndolo en los últimos meses de su vida. Lo abrió con reverencia y al ver la página marcada sintió un nudo en la garganta. Era como si Alberto la estuviera invitando a unirse a él en esa última lectura. Comenzó a leer. Al principio, las palabras eran solo eso, palabras. Eran líneas en una página, secuencias de letras que formaban frases.
Su mente divagaba a menudo, volviendo a los recuerdos, al vacío en su corazón, pero a medida que avanzaba, la historia envolvente comenzó a ejercer su magia. Se sintió transportada a otro mundo. Era un mundo vibrante y caótico, lleno de vida, misterio y fantasía. Un mundo que Alberto había amado y en el que ahora ella se sumergía. Las horas pasaron sin que se diera cuenta. El sol se puso y la luna se asomó por la ventana. Pero Elena siguió leyendo, absorta, ajena al paso del tiempo. El tiempo ya no era un peso, ya no era una condena de soledad, sino una oportunidad, un lienzo en blanco para la imaginación. La lectura se convirtió en una especie de medicina para su alma herida, un escape temporal de su dolor. Al día siguiente, una leve chispa de energía, casi imperceptible, la impulsó a mirar por la ventana de la cocina hacia el jardín. El mismo jardín que antes había sido su orgullo, ahora era un reflejo de su propio estado, descuidado, con malas hierbas invadiéndolo todo, y las flores que Alberto tanto amaba, marchitas o a punto de perecer. Las malas hierbas, antes una fuente de desánimo y una tarea abrumadora, le parecieron menos intimidantes en ese momento. Era como si la lectura de la noche anterior le hubiera infundido una nueva perspectiva, una pequeña dosis de esperanza. Se puso su viejo sombrero y sus guantes de jardinería y con una pala pequeña y una determinación renovada, salió al jardín. Comenzó con una pequeña sección, desyerbando con paciencia, arrancando hierbas una por una. Al principio, sus músculos dolían y sus articulaciones crujían, recordándole el peso de sus años, pero con cada movimiento sentía una conexión profunda con la tierra, con la vida que brotaba bajo sus manos. Era un acto de creación, de restauración. Luego removió la tierra, preparándola para una nueva vida. Plantó algunas semillas de geranios y petunias, sus flores favoritas, y regó con esmero. Y poco a poco el jardín comenzó a recuperar su esplendor, su color y vitalidad, y con él un pequeño rayo de luz se encendía en el corazón de Elena, un rayo que no había sentido desde la partida de Alberto. Era el despertar de los colores, no solo en su jardín, sino en su propia alma. Había descubierto que el consuelo podía encontrarse en los lugares menos esperados y que el amor por la vida podía resurgir, incluso después de la más profunda de las pérdidas. Cada flor que plantaba era un acto de fe, una promesa de que la belleza podía volver a crecer, incluso en los rincones más desolados. Unas semanas después de haber comenzado la revitalización de su jardín y con la sensación de un propósito renovado, Elena recibió una llamada que cambiaría el rumbo de sus días. Era su nieta, Sofía, con su voz viva y llena de energía, resonando al otro lado de la línea. Abuela, ¿recuerdas que la biblioteca del barrio necesita voluntarios para un club de lectura de niños? Preguntó Sofía, con un entusiasmo contagioso. Elena dudó un instante. La idea de salir, de interactuar con otras personas, especialmente con niños pequeños, era algo que había evitado desde la muerte de Alberto. Había preferido el refugio de su hogar, donde el silencio y los recuerdos eran sus únicos compañeros. La ansiedad de enfrentarse al mundo exterior, de responder preguntas sobre su bienestar o de tener que simular una alegría que no sentía, la había mantenido encerrada. Pero algo dentro de ella, ese pequeño rayo de luz que había comenzado a brillar con la lectura y con el renacimiento de su jardín, la impulsaba a tomar una decisión diferente. Era como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia adelante, más allá de su zona de confort. Respiró hondo
y con una voz que ella misma sintió sorprendentemente firme, respondió: Sofía, cuéntame más. La sorpresa en la voz de su nieta fue palpable, seguida de una explosión de alegría. Sofía le explicó los detalles. Los niños eran de entre 5 a 10 años. Las sesiones eran una vez a la semana y el objetivo era fomentar el amor por la lectura y la imaginación. Elena accedió a intentarlo, no sin un poco de nerviosismo. El día de su primera sesión en la biblioteca, Elena se vistió con esmero, eligiendo un vestido de flores y un collar de perlas que Alberto le había regalado. Se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo vio en sus ojos un brillo diferente. No era de tristeza, sino de expectativa. Al llegar a la biblioteca, un grupo de niños la esperaba con ojos curiosos, sentados en un semicírculo sobre una alfombra colorida. Algunos la miraban con timidez, otros con una impaciencia evidente por escuchar una nueva historia. El ambiente era vibrante, lleno de risas contenidas y la dulce algarabía infantil. Al principio, la voz de Elena temblaba ligeramente mientras abría el libro elegido para la lectura de ese día, un cuento de hadas clásico con ilustraciones maravillosas. Pero a medida que comenzaba a leer, a medida que las palabras fluían de su boca y la historia cobraba vida, la inseguridad desapareció. Su voz, antes débil, adquirió una calidez y una musicalidad propias de una abuela contadora de cuentos. Hacía pausas dramáticas, cambiaba las voces para cada personaje y usaba gestos para enfatizar los momentos clave de la narración. Vio cómo los rostros de los niños se iluminaban con cada giro de la historia, cómo sus ojos se abrían asombrados ante la magia de las palabras. Estaban completamente absortos, viajando con ella a un mundo imaginario. Al final del cuento, la sala se llenó de preguntas y risas alegres. Los niños querían saber más sobre los personajes, sobre el final, sobre la vida del autor. Elena respondió a cada pregunta con paciencia y cariño, disfrutando de la interacción, de la energía que le transmitían esos pequeños. Ese día, Elena no solo leyó un libro, compartió su voz, su experiencia y su profundo amor por las historias, un amor que Alberto le había dejado. La sensación de ser útil, de generar alegría en esos pequeños corazones, fue restaurador para su propia alma. Sintió una conexión, una pertenencia que no había experimentado en mucho tiempo. Había encontrado una nueva faceta de sí misma, una que había permanecido dormida. Desde entonces, Elena va a la biblioteca 2 veces por semana. Se ha convertido en la abuela cuentacuentos del barrio, un título que lleva con orgullo y una sonrisa sincera. Ha creado un vínculo especial con esos niños, conociendo sus gustos literarios y recomendándoles libros. Su jardín en casa no es el único que florece, su espíritu también lo hace. Con cada nueva historia, con cada risa compartida, ha descubierto que el amor de Alberto siempre estará con ella, un amor profundo y eterno que atesora en lo más hondo de su corazón. La vida tiene muchos más propósitos de los que imaginaba. Ha aprendido que el dolor de la pérdida no significa el fin de todo, sino que puede ser lo que impulsa un nuevo comienzo. Ha encontrado una nueva forma de conectar con el mundo, de contribuir a su comunidad y de vivir plenamente, de abrazar cada día con gratitud. Elena ya no es solo una mujer de 82 años que vive sola, atrapada en el pasado. Es una narradora de historias, una jardinera de sueños que cultiva no solo flores, sino también la imaginación en las mentes jóvenes. Es una maestra de la vida, una prueba viviente de que la luz siempre encuentra su camino, incluso en los momentos más oscuros, y de que la felicidad puede ser redescubierta en las conexiones humanas,
y en el simple acto de compartir